cuáles países Tony Mesa trabajó antes de llegar a República Dominicana? El atleta dominicano tiene, cuando llegué a principios me di cuenta que tenía las mismas características que los atletas de toda Latinoamérica. En la memoria de Tony Mesa, ¿cuáles son los 5 mejores momentos del deporte dominicano? Ya estando en República Dominicana, comencé trabajando aquí con el taekwondo. Saludos amigos, bienvenidos a Historias con Patricia. En la historia del deporte de la República Dominicana, cuando hablamos de este destacado personaje, tenemos que escribirlo con letras grandes, pues el país tiene el lujo de contar con un extraordinario profesional del deporte y excelente técnico y gran persona. Seguimos, tendríamos que buscar más hojas para describir la trayectoria brillante de este gran personaje, Bernardo Antonio Mesa, mejor reconocido como Tony Mesa. Bienvenido. Hola, Patricia, me sorprende, muy poca gente sabe mi nombre completo. Para que vea. Hizo la tarea, Patricia. De verdad que Patricia es una gente incisiva y conocedora de lo que hace. Te felicito. Gracias. El placer es mío, linda, verdad que estar hablar contigo en este proyecto que verdaderamente es un reto, pero que sé que lo vas a lograr junto con tu equipo y que vas a tener muchos éxitos. Amén, gracias. Ok. ¿Cuándo y dónde nace Tony Mesa? 20 de agosto de 1964 en Pinar del Río, Cuba. Cuba, sí. Hijo de dos personas que para mí han significado mucho, lamentablemente ya no están conmigo, pero no están conmigo físicamente, pero siempre presentes. Y con una niñez agradecida de la vida, con ese niño que tuvo la posibilidad de jugar, de correr, de hacer desórdenes, de pelear continuamente, lo que me llevó a que una auxiliar pedagógica me involucrara directamente en el deporte como una forma de controlar los impulsos y las acciones de ser tan activo. Muchas veces un niño que aprendió a leer y escribir antes de llegar a la escuela, entonces la escuela lo aburría. Lo que hacía era buscar problemas para pelear y para probar las técnicas que me enseñaba mi hermano, que era miembro de la Selección Nacional de Judo en aquel momento. Okay. ¿Y qué deporte practicó allá en Cuba? Bueno, practiqué muchos. El primero que me orientaron fue a trabajar con artes marciales, en este caso como una forma de educación y sobre todo de educación emocional por la disciplina que practican las artes marciales, que implican las artes marciales. Y comencé con el judo, también practiqué béisbol, fui muy buen beisbolista, no me niego eso. Y también practiqué baloncesto, durante un tiempo jugué baloncesto, voleibol, jugué balonmano, es decir, siempre estuve involucrado en varios deportes. Cuando después entró el karate, me dediqué al karate, después llegó el taekwondo y me dediqué al taekwondo. Y realmente fue un aprendizaje muy bueno que me llevó a involucrarme mucho más por lo que era el área del deporte sin olvidarme de otra área en la que me formé primariamente, que fue la parte biológica. Fui formado en el área de biología y luego en el área de cultura física y deportes. Perfecto. ¿En cuáles países Tony Mesa trabajó antes de llegar a República Dominicana? No, trabajé en Cuba fundamentalmente. Trabajé también con atletas de Ecuador. Un atleta para mí tuvo mucha importancia, se llama Gerardi Altamirano, y quien trabajé con él. Un atleta que después fue medallista mundial de taekwondo y que siempre ha mantenido ese agradecimiento hacia mi persona. Ya estando en República Dominicana, comencé trabajando aquí con el taekwondo y luego por una situación coyuntural comencé a trabajar con los Yankees de Nueva York en el área de rehabilitación y preparación física y estuve yendo a Estados Unidos durante mucho tiempo. Luego tuve invitaciones a trabajar con atletas en un tiempecito en Francia, también en Canadá, Nicaragua, y así he viajado un poquito ayudando a otros países y aprendiendo también en otros países. ¿Cómo se dio la llegada de Tony Mesa al país? Yo estaba casado con la licenciada Migdalia Sánchez Jiménez, que estudió en Cuba, nos casamos allá. Y ella vino, cuando terminó la carrera, vino para acá. Yo me quedé ese año terminando con un grupo de especialistas en el área de artes marciales que estaban bajo mi égida en el Instituto Superior de Cultura Física y tenía que terminar ese grupo de especialistas. Y luego vine aquí, llegué aquí el 31 de agosto de 1995.
Y ya, de ahí en lo adelante, empecé a radicar aquí hasta el día de hoy. A pesar de que he tenido otras probabilidades de trabajo, nunca dejaría Dominicana porque yo decidí ser dominicano. ¿En qué se diferencia el atleta dominicano de los demás? El atleta dominicano tiene, cuando llegué a principios, me di cuenta que tenía las mismas características que los atletas de toda Latinoamérica. Y muy especial a los atletas de Cuba. Se parecían mucho en lo físico, quizás no en lo técnico, y un aspecto que creo que más le ha faltado, no le faltaba, le sigue faltando, que era la parte psicológica, la preparación psicológica. Esa preparación psicológica hace de que ellos sientan mayor motivación, mayor responsabilidad, mayor voluntad por lograr sus éxitos. Y en un primer momento ese sentido patrio yo no lo veía. Y fue algo lo que me dediqué a involucrarlos a ellos, que se sintieran imbuidos de lo importante que era el sentido patrio. A veces salía con una delegación y le mandaba que se contaran. Y le decía, ¿cuántos somos? 10. Reparten los 10 millones en cada uno de ustedes. Que falle, le está fallando a ese grupo de personas. Y empecé a educar ese sentido de tener esa propiedad por las letras de República Dominicana, por el color de la bandera. Y creo que lo logré tanto con la selección nacional de taekwondo, que trabajé mucho tiempo, muchos productos que tuve ahí, con la de karate que he trabajado, con la de boxeo que he estado colaborando, con baloncesto que he colaborado bastante, con voleibol. Es decir, con la mayoría de las selecciones que he trabajado, y han sido muchas, siempre he enfocado esa parte, porque eso quizás llegó un momento en que aquí se educaba perdiendo un poco la identidad. A punto que tú ibas a la escuela y el niño sabía quién era el líder del punto de la NBA, pero no sabía quién era el líder del punto del distrito o de la provincia de Santo Domingo. Entonces, siempre involucré al atleta en función de que tú sintiera primero por su localidad y por su país y luego por los otros. Eso fue algo que aquí se tiene que seguir trabajando. Y lo ves en algunos atletas que no sienten el deseo de representar a la República Dominicana si no hay pago o si no tienen algún beneficio directo. Eso es un elemento importante. Eso yo creo que es lo que más diferencia con el atleta argentino, con el atleta puertorriqueño, con el atleta cubano, que a pesar de las dificultades económicas siente el orgullo de representar su país. Ya eso se ha logrado y hay muchos dominicanos que en este momento se sienten el orgullo de decir soy de Quisqueya, pero fue en base a los triunfos y en base a una serie de compromisos que ha asumido el gobierno dominicano con los atletas y con el deporte, porque eso hay que reconocerlo. Pero simplemente ese era el aspecto. Y en lo técnico también había algo. El entrenador dominicano estaba haciendo tripas corazón, porque con poco hacía mucho. La gente criticaba el empirismo, pero con ese empirismo lograron muchas cosas. Y fue la base del desarrollo del deporte dominicano. Luego muchos se dedicaron a tener mejor formación, pero la compensación que han tenido los entrenadores dominicanos siempre ha quedado por debajo de los atletas. Y eso se refleja también en eso. Llegó un momento en que el atleta se fue tan arriba del entrenador que los entrenadores fueron supeditados a nada. En la actualidad, yo diría que de los entrenadores del mundo y del área centroamericana y del Caribe, los que menos ganan son los entrenadores dominicanos, todavía en este momento. Y eso es algo que se refleja también en la calidad del atleta. Sí, claro, claro. En la memoria de Tony Mesa, ¿cuáles son los 5 mejores momentos del deporte dominicano? Los que he vivido, no voy a hablar en lo particular, voy a hablar de manera general. De manera general, para mí un momento grandísimo fueron los Juegos Panamericanos del 2003. Ese orgullo que vivió este país, un país tan pequeño, subdesarrollado, montaron los Juegos Panamericanos y con la calidad que lo hizo, y yo que pude vivirlo ahí junto con ellos, fue algo grande. La primera medalla de oro de Félix Sánchez en Atenas 2004, eso me dio la posibilidad de decirle a mucha gente, no podemos seguir diciendo que no podemos. Félix Sánchez es hijo de dominicano y de dominicana, genes dominicanos, lo que quiere decir que aquí también se pueden formar campeones olímpicos. Lo único que nos falta es organizar el trabajo. Lo único que tiene la diferencia de ustedes es que él se crió en un sistema donde pudo organizar
sus procesos de entrenamiento. Ustedes también pueden. Ese para mí fue significativo. El otro momento que yo diría importante para la historia del deporte dominicano fue la primera medalla de oro lograda, y la de plata también, logradas por atletas formados en República Dominicana. Cuando Félix Díaz lo logró, que mucha gente consideraban que no, pero como la televisión guarda las cosas, Mario Álvarez, que está vivo, Francisco Boyero, Jesús Díaz Coronado, estuvieron en la grabación que 56 días antes de los Juegos yo dije que Félix Díaz iba a ser medallista y que Gabriel Mercedes iba a ser medallista. Me preguntaron por qué y dije porque Félix Díaz era el último que había clasificado, había logrado la mejor forma deportiva y tuvo tiempo de corregir los errores. Y por lo tanto le daba esa ventaja. Y en el caso de Gabriel Mercedes lo dije porque lo entrenaba yo y sabía lo que podía hacer Gabriel Mercedes. Estar guardado por ahí. Para mí ese logro de demostrar lo que dije en el 2004 de que los dominicanos sí podían, para mí fue muy significativo. No por mí, sino por el deporte dominicano. Cuando otro logro para mí significativo fue cuando Luis Mejía Oviedo fue seleccionado como miembro COI. Yo no pensé en el amigo Mejía Oviedo. Yo pensé en que era un dominicano que había sustituido en esa posición a otro gran dominicano, como Polón Muñoz, pero que yo no viví la oportunidad esa. Yo viví la de Luisín Mejía y luego la acompañé de nuevo también a ser seleccionado, algo que era a todas luces seguro, en su nombramiento como presidente de Centro Caribe Sport. Eso para mí, esos dos momentos. Obviamente, el otro momento importante fue cuando en los Juegos Panamericanos de Lima, República Dominicana ocupó un lugar por encima de lo que todo el mundo esperaba. Inclusive por encima de países con mayor Producto Interno Bruto, con mayor facilidades económicas, y eso también fue significativo. Y por último, de los 5, lo viví en los Juegos Olímpicos de Londres, cuando nadie creía en Félix Sánchez. No me olvido que en una entrevista el periodista Primitivo Cadete y Carlos Sánchez, me parece también, yo dije, en ese momento era director técnico del Comité Olímpico, dije que las medallas de República Dominicana estaban entre Félix Sánchez, Luguelín Santos y Yudelquis Contreras. Yudelquis, por un error, no fue la medallista de plata, porque pudo haber sido la medallista de plata de los Juegos Olímpicos, pero Félix Sánchez y Yudelquis y Luguelín, se proyectaba a Luguelín, pero no Félix Sánchez. Ellos me preguntaron, ¿por qué tú dices Félix Sánchez? Yo le dije, porque si estudias cronológicamente los resultados que tiene en tal fecha, dice que por lo general entre el mes de julio y agosto baja de los 48. Y si lo hace, es medallista. Cuando se logró eso, que va y me abraza, para mí eso fue un momento grandioso, porque eso lo viví, no como Tony Mesa, sino con el orgullo de estar representando a la República Dominicana. Qué bueno, qué alegría. Por tercera vez la República Dominicana será sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. ¿Qué tendrán de especial en los mismos? Cambia todo. El mundo cambió y la visión del deporte cambió. De hecho, ya los juegos son los juegos más tecnológicos. Ya hasta la inteligencia artificial entra. Ya República Dominicana no va a ser sede y va a tener medallas porque es la sede. No, República Dominicana ya es competidora con todos los países de Centroamérica, del Caribe y del continente. Eso es una ventaja porque ya el deporte dominicano tiene pantalones largos. Después del 2003 incrementó todos sus niveles. Obviamente, todo lo que sube tiende a bajar y obviamente después del 2003 hubo una oscilación donde bajaba, subía el rendimiento dominicano. En los últimos años ha habido una disminución porcentual en cuanto a rendimiento, pero los resultados se ven en eventos de nivel. El hecho de que tenemos una Marilady, el hecho de que tenemos otros deportistas como este muchacho Ogando, Alexander Ogando en el atletismo, atletas como la selección de voleibol, tanto la masculina como femenina, los atletas de baloncesto ya ven una perspectiva diferente. Eso es en primer lugar. Segundo, que ya el deporte tiene que verse con el sentido comercial. Antes no se veía así. En ese momento en que República Dominicana estaba siendo sede en 1974 y 1986, no se veía en sentido. Entonces, ya hay que ver
que la República Dominicana creció como país y que estos juegos van a contribuir a seguir el crecimiento en un área tan importante como es el turismo. Yo creo que los juegos van a hacer ver la República Dominicana no solo como Punta Cana, porque cuando tú sales de aquí, todo el mundo te habla de Punta Cana. Ahora todo el mundo va a hablar, toda América y parte del mundo va a hablar de República Dominicana como República Dominicana en toda la extensión de la palabra. Y no solo va a hacer que la gente vea que tenemos los mejores peloteros del mundo, sino que tenemos los mejores atletas del mundo, que con poco han logrado mucho. Si un día se focaliza mejor la inversión y los que dan el dinero al gobierno entendieran que el deporte no es un gasto, sino una inversión que proyecta al país, eso va a ser un crecimiento mayor. ¿Hay algo en especial que Tony Mesa quisiera trabajar con el atleta dominicano? Mayor facilidades para que siga compitiendo en el mundo, porque no podemos pensar que vamos a tener forma deportiva o forma competitiva si no compiten. Mayor focalización de la inversión para que le llegue ese dinero a tiempo, porque no importa que esté el dinero, sino que le llegue a tiempo, y que tengan acceso a toda la tecnología que se está imponiendo en el mundo. Los países que están creciendo tienen acceso a la tecnología. Nosotros seguimos trabajando más bien de forma artesanal. Creo que eso le hace falta a la atleta dominicano, tener mejores condiciones de vida en el sentido de tener un centro de entrenamiento con todas las condiciones necesarias, un lugar de hospedaje donde por concentraciones pudieran estar con las mayores facilidades del mundo y obviamente el nivel de superación continua de sus entrenadores, de sus técnicos y que el público que vea a la atleta dominicana lo vea como los principales embajadores del mundo, de su país, como lo es en este momento Marilady y otros más. Y por supuesto, algo que para mí sería fundamental es reforzar el trabajo del deporte en la base. Cuando hablo de la base, el trabajo del deporte escolar, algo que Alberto Rodríguez ha estado haciendo con una gran brillantez, pero que con pocos recursos. Yo creo que si se logra eso, va a mejorar la educación, va a mejorar la formación integral y obviamente va a mejorar el deporte dominicano. Excelente. Tony, gracias, grato placer conocer su historia. Para mí ha sido un placer, de verdad que sí. El placer es mío y te digo con la sinceridad que me caracterizo. Yo tengo la costumbre de ser bastante sincero, he aprendido a ser sincero hasta con las mujeres. Auguro muchos éxitos en lo que estás haciendo. Gracias. Te felicito. Gracias. En nombre del país, gracias por sus aportes y su conocimiento. Gracias, Dani. Gracias. Señores, esto ha sido todo por hoy. Recuerden ustedes dar like, activar la campanita y suscribirse. Nos vemos en otra entrega más de Historias con Patricia. Será hasta la próxima. Bye, bye.